Calispera. Hoy es 27 de julio de 2020. Abordaré hoy la diferencia que propone Peter Sloterdijk en su Crítica de la razón cínica entre cinismo y quinismo. Básicamente, esta diferencia es tomada por este pensador, por este filósofo, al darse cuenta de aquello que ya de algún modo se versó en alguno de los videos anteriores acerca del tropo o de la deriva del cinismo en un concepto casi que hipócrita, en un concepto egoísta, en un concepto que remite más a la falsedad que a cualquiera de los valores que defendieron los cínicos antiguos. Viendo este tropo, viendo este cambio de significación, Peter Sloterdijk, sin desmeritar el uso que ya ha hecho la cotidianidad del vocablo cinismo, propone retomar el concepto del cinismo antiguo. En ese sentido, él diferencia al cinismo vulgar o al cinismo tal cual se utiliza el vocablo vulgarmente de la búsqueda o del compromiso ético frente a la verdad y el sujeto que tenían los antiguos cínicos, y por eso propone el término, contando con la pronunciación griega, quinismo o quinismos en griego. ¿Qué es cinismo? Bueno, básicamente en el habla cotidiana, cinismo, en el modo vulgar de utilizarlo, ya todos los que me escuchan lo sabrán, remite a una persona que piensa en su beneficio individual y nunca en el beneficio colectivo, una persona que parece ser indiferente ante las normas y garantías sociales, una persona que cuando es interpelada o increpada para que defienda o para que argumente el porqué de sus actos, se muestra jactancioso, se muestra indiferente, se muestra hasta burlesco y ramplón. Sloterdijk hace otra diferencia del cinismo vulgar. El cinismo vulgar, dice, es hipócrita en el sentido en que defiende la verdad y la bondad y el bien general en el ágora o en el foro o en el mundo público, pero de puertas para adentro hace justo lo contrario con su gabinete o con sus colegas o con sus allegados. Es decir, un político que de puertas para afuera promete construir, promete desarrollo, promete beneficios, promete bienestar, y cuando cierra las puertas o cuando se apagan las cámaras sigue repartiendo dineros ilícitos, sigue obteniendo dineros de las malversaciones de fondos, etc. Es decir que el cinismo es básicamente un sinónimo de hipocresía, de beneficio individual, de desprestigio de lo colectivo. Sloterdijk dice que el quinismo entonces era todo aquello por lo que abogaban los cínicos antiguos, es decir, porque el pensamiento, es decir, la ética y el acto, sigan una línea indivisible, es decir, que haya un compromiso, una honestidad y una consecuencia entre lo que se dice y se piensa. La verdad no puede ser simplemente de dientes para afuera o no puede remitirse solamente al semblante del espacio público, sino que debe ser un asunto vivido y encarnado hasta el final. En ese sentido, el mundo público es importante para el quinismo porque es allí donde desenmascara las iniquidades, las injusticias del cinismo. Sloterdijk, sin embargo, no circunscribe el quinismo al mundo antiguo, al mundo helenístico. Dice que el quinismo se origina en lo que conocemos como el cinismo de Antístenes, Diógenes y demás. Sin embargo, él amplía el concepto y dice que las antinomias o que las antítesis entre la moral y lo políticamente correcto y el pensamiento cínico se ha dado en cualquier época de la humanidad. En ese sentido tiene razón. Recuerdo, por ejemplo, el planteamiento que hace Freud en dos textos, son en muchos más desde luego, pero en Personajes psicopáticos del teatro y en El malestar en la cultura,
Freud básicamente demuestra o argumenta que todo ser humano es fundado por el otro, es fundado en la moral ajena, es decir, el otro es el cosmos donde nos fundamos, pero eso tiene una gran consecuencia, en la de que tenemos que hacernos en esos límites de la moral, pero justamente en esos límites, o justamente esos límites son los que procuran el deseo, y el deseo nunca se acomoda exactamente a la moral. Ser lo que somos en esa moral implica también desear algo más de esa moral o aparte de lo que esa moral ofrece. Y por eso siempre todo sujeto llega en algún punto de la vida a vérselas ante una disyuntiva entre seguir el deber ser del otro, acomodarse a los lineamientos morales de la cultura o tener que rebelarse en algún punto ante ello. Por ejemplo, Freud plantea que el síntoma muestra la conjunción muy dura, casi que de desgarramiento de un sujeto que tiene que optar por las dos cosas a la vez y genera un síntoma. También Nietzsche, por ejemplo, plantea la lucha del superhombre en el Zaratustra, en las tres transformaciones del espíritu. Todo hombre se ve en algún momento como un camello, pero despierta en él el espíritu del león y luego hay que enfrentarse a un dragón que es el dragón de los deberes, con las escamas doradas, con el tú debes y con los premios y virtudes. Bueno. Entonces lo que Sloterdijk plantea es que el quinismo no es solamente helenístico, sino que es estructural, consubstancial a la fundación humana y a la naturaleza humana y al modo en que lo humano se hace y se define. Sin embargo, yo, no sé, quizás esté reduciendo la interpretación del quinismo de Sloterdijk, seguramente yo puedo revisar más tarde esto, pero digamos veo un problema o una posible mala interpretación de lo que Sloterdijk estaba tratando de decir. Y es que si bien cada época tiene sus cinismos, es decir, cada época tiene la oposición a las metáforas de verdad, a las metáforas de lo políticamente correcto, a las metáforas de lo desiderable, siempre va a haber un cinismo para cada época. En ese sentido, digamos que vivimos en un mundo, siempre en el peor mundo posible, y el quinismo es siempre un intento por reformar ese mundo, por prometer un mundo mejor. El quinismo es esperanzado, el quinismo es proyectivo, el quinismo es utópico. Yo ya he dicho varias veces eso y digo que justamente la imposibilidad del cinismo helenístico o del quinismo tal como lo plantea Sloterdijk se choca con una utopía que es de algún modo también una moralización irrealizable. Como fuera, el quinismo es esperanzado, el quinismo plantea una posibilidad mejor ante el mundo que siente, como diría Sartre, un infierno, el infierno de los otros que lo fundan a uno, el infierno de su moral, de sus deseos, de sus deontologías. Sloterdijk plantea que el quinismo se toca en 6 puntos clásicos en la historia. Recuerdo, por ejemplo, lo militar, lo médico, el saber, el sexo, lo político, se me escapa de memoria uno. Es decir, que siempre en alguno de esos puntos la moral y el poder quieren controlar o quieren entender o quieren manipular el comportamiento humano. Ahí es donde yo creo que Lacan establece ese dicho, y es que todo discurso regula el goce de los individuos. El discurso de algún modo planteará entonces un malestar en el sentido en que uno queda necesariamente encasillado por estar fundado. Eso ya lo hemos tratado en otro lugar. Sloterdijk dice que el quinismo siempre le apunta a uno o a varios de estos puntos dependiendo de la articulación de los discursos de su época. Pero, insisto, hay una posible mala interpretación que pudiera hacérsele a esto, o una pregunta que pudiera hacérsele a esto que plantea Sloterdijk. Es toda rebelión, todo malestar un quinismo. Es decir, hoy hay luchas políticas por múltiples causas. Son todas estas luchas un quinismo, es decir, todo aquello que denuncie las injusticias de la moral, todo aquello que denuncie corrupciones o intentos de poder o intentos de coacción
o intentos de constreñimiento de la libertad humana o del deseo humano son necesariamente un quinismo. Tentativamente, y como les digo, esto es digno de ser revisado por mí o por ustedes, yo constantemente me estoy revisando y retractando, es decir, volviendo a tratarme. Nada es definitivo. Entonces tampoco pues estoy como con esos ánimos de dar grandes verdades o verdades absolutas. Pero yo tentativamente diría que no toda rebelión es un quinismo. Sobre todo por lo que yo a veces miro en los tiempos actuales. En tiempos en donde pareciera que nos hemos volcado por un lado hacia un hedonismo exacerbado, donde nuestros deseos tienen que ser satisfechos de inmediato. Eso ha generado, pues, y más máxime cuando la educación y la psicología llevan décadas diciendo que no hay que ponerle, bueno, no todos, pero muchos, que no se le puede poner límites al otro, que no se puede, que todo esto, que el niño es lo traumatizable por excelencia, que si se le grita, que si se le golpea, es decir, y cada vez más lo políticamente correcto ha ido paralizando cualquier forma de límite a lo humano. Entonces, se han ido generando unas generaciones de fáciles indignados, de tiranetes que piden que el mundo se doblegue ante sus deseos, esperando cómodamente desde su pequeña esquina que el mundo se vuelva o se acomode a ellos. Y yo siento que más o menos en esta lógica, además en la proliferación de información, cuando ya es muy difícil de establecer qué es una noticia veraz y qué es una noticia falsa, qué es, por ejemplo, una imagen o un audiovisual verdadero y qué es un deep fake o un engaño profundo, qué es un documental verdadero y qué es un falso documental, donde hay tantos discursos, tantas indignaciones, tantas hostilidades, porque sí siento que el discurso contemporáneo, junto con ese hedonismo exacerbado y con esa fácil indignación, también se ha vuelto muy hostil, es un discurso muy belicoso, donde el otro siempre es un enemigo, un posible transgresor, etcétera, etcétera. Algunas de las rebeliones que genera esto no son rebeliones críticas, digo yo, sino que son morales heredadas de los distintos poderes establecidos en la multiplicidad de esos discursos. Es decir, que siento que no todas las rebeliones son necesariamente químicas, en el sentido de que no hay un proceso de crítica de aquello por lo cual se está indignado o contra aquello contra lo que se está rebelando, sino que, por ejemplo, algunos poderes, algunos medios o algunas deformaciones caricaturizadas ya de la existencia generan ogros en el bosque o generan, ¿cómo es que leí o escuché por ahí en un video? Monstruos emblemáticos. Es decir, se generan figuras o se encarna a la brava en sujetos posibilidades para que la gente vuelque toda su agresión y su indignación. Sin que la gente, por ejemplo, se haga preguntas de, venga, esta información es verdadera, o de dónde procede esta información, o por qué tengo que odiar necesariamente a estos que me odian. Tomemos el caso de los inmigrantes en Europa, tomemos el caso del odio, por ejemplo, a los latinos en los Estados Unidos y ahora todas estas tradiciones o estas revisiones fanáticas de la tradición española en los Estados Unidos. Entonces, están quemando o están arruinando estatuas de Miguel de Cervantes Saavedra en los Estados Unidos, bueno, cosas así, es decir, se crean monstruos emblemáticos que sirven más bien a distracciones, a poderes o a algunas entidades o personas. Entonces yo siento que no toda rebelión es química, yo creo que tampoco eso es lo que está planteando Sloterdijk, pero sí creo que en esta ramplona forma de interpretar de la celeridad de la cultura, de la cultura del Twitter, que no es la cultura del aforismo antiguo que ponía a pensar, sino que es la cultura del decir en pocas palabras lo que yo siento ya sin mucha meditación. Entonces yo creería que no toda rebelión es química, porque a veces las rebeliones son básicamente recepciones de las morales o de algunos poderes o de algunas caricaturizaciones que el sujeto recibe, acepta, se le dice usted es víctima por todo o usted está siendo atacado por los inmigrantes o usted, bueno, ya ustedes pueden mirar.
en la cotidianidad la cantidad de veces que se generan pretextos de hostilidad y de odio por cualquier cosa. Entonces la gente asume ciertas rebeliones que en última resultan ser asunciones de una moral que no se critica o que no se reflexiona. Allí es donde yo no veo un quinismo. No toda rebelión es quínica. No todo decir estoy disgustado con la moral es un asunto quínico. También hay justamente rebeliones que le convienen a la moral, porque son diseñadas por ella o consecuencias de ella. Nunca nadie se ha preguntado por qué yo estar en este tipo, digamos, de preocupación frente a los animales, frente al veganismo, frente a los derechos de los animales, frente a los inmigrantes, frente a los extranjeros, frente a los que son distintos a mí, etcétera, etcétera, cualquier cosa. Nadie se pregunta por qué, por ejemplo, hoy todos se están volcando sobre esas luchas, a quienes les convienen, qué farmacéuticos, qué políticos, qué sé yo, qué tendencias para ponernos a consumir hay. Bueno, no es por volverme conspiranoide o conspiranoico, que también a mí esas teorías conspiranoicas me parecen muy aburridoras porque justamente carecen de crítica, pero sí me parece que estoy simplemente tratando de decir que no toda rebelión o no todo aparente discurso ante la situación que me tocó vivir es necesariamente un cinismo. Y allí es donde yo de algún modo me siento un poco incómodo con el concepto de quinismo. Si bien entiendo que el quinismo es estructural y en toda época habrá un cinismo, para todo discurso habrá una inconformidad y a todo sí siempre le pertenece un no, a todo deber le pertenece un deseo como antagónico y como proposición, como situación. Sí creo que el concepto de Sloterdijk saca un poco, es decir, por darle dignidad humana y diacrónica al quinismo, y para sacarlo solamente del helenismo, se incurre en el riesgo de que se confunda a cualquier rebelión o cualquier malestar con la época con una posición crítica. Por ejemplo, el cinismo helenístico propendía por una visión global y tenía una definición de ser humano, es decir, había una antropología y había una ética. Muchas de estas rebeliones no proponen una antropología y no son más que un intento de que el mundo se vuelva la cómoda esquina para yo satisfacer mis placeres individuales, es decir, que el mundo sea solo como yo, solo de veganos, solo de carnívoros, solo de X o solo de Y, solo de estadounidenses, o solo de blancos, solo de negros, solo de amarillos, solo de verdes, solo de rojos. Y yo creo que allí no hay un quinismo, sino que hay una tiranía escondida. Y eso es como lo que yo quisiera como diferenciar. No siempre decirle a nuestra época, estoy inconforme, es una proposición ética colectiva, sino que a veces enmascaran peticiones individuales o exigencias individuales de que el mundo sea un espejo que solamente refleje mi propio rostro, el rostro de mis satisfacciones, de mi moral. Bueno, yo creo que con esto queda dicho algo del quinismo y el cinismo, pero como yo soy tan torpe para hablar, traje un fragmento de la tesis de ecocinismos eh, del profesor Cuartas, es que siempre se me olvida el nombre, yo tengo que revisar aquí, qué vergüenza. Voy a revisar aquí mismo bueno, y es que mientras la encuentro, y yo en esto voy a, discúlpenme un segundo. El profesor exactamente se llama, el doctor se llama José Alberto Cuesta, yo dije que Cuartas, discúlpenme, José Alberto Cuesta, y voy a leer un fragmento en donde él básicamente menciona la diferencia entre cinismo y quinismo. Lo dice mejor que yo, pues es mucho más concreto escribir que hablar en un video en caliente, puesto que en un libro lo puede uno pensar durante años, entonces que lo que yo estoy diciendo aquí, además de mi torpeza, siempre me pareció muy difícil expresarme. Comillas entonces, empieza la cita. Sloterdijk, lejos de circunscribir el vocablo quinismo a la antigua escuela filosófica
y el de cinismo a una actitud inmoralista general, hace trascender a ambos términos de su contexto histórico concreto para presentarlos como dos posturas combatientes entre sí a lo largo de la historia, aunque con un punto en común, el desprecio por cualquier forma de idealismo. Así, el cinismo ha actuado a lo largo de la historia como enmascaramiento de una verdad que se admite en privado, pero que se falsea en público, mientras que el quinismo, cuyo precursor sería el cinismo griego de Diógenes y compañía, desenmascara en público la verdad que el cinismo ha falseado en privado. El ámbito propio del cinismo sería, pues, la estancia cerrada, aquella en la que se puede decir la verdad a salvo de la escucha de terceros, para después vertirla con otros ropajes, mientras que el espacio por excelencia del quinismo sería la calle, el ágora, el espacio sin dueño, público y abierto a la discusión, donde se puede despojar a las ideas de los falsos ornamentos del cinismo y presentarla, una vez desenmascarada, como verdad desnuda. Aunque existe entre cinismo y quinismo un nexo en común, una actitud realista contraria ante todo tipo de idealismo. Hasta aquí la cita y está en la página 135 de la tesis doctoral Ecocinismos. Yo creo que con esto pues queda más o menos entendida la diferencia entre quinismo y cinismo, y advierto yo una posible mala interpretación que se le pudiera dar a esta diferenciación que hace Sloterdijk. Muchas gracias por seguir este video, muchas gracias por seguirlo, por pensarlo. Aftaizan, ευχαριστώ πάρα πολύ σε όσους ακολουθείτε τα βίντεό μου. Να είστε καλά, καλή νύχτα σας, γεια.